si me lo permiten, tengo el honor, su servidor, de cederle la palabra al maestro Francisco Ponce, de quien leí las hojas que nos enviaste, mi estimado Francisco. Me llevaría los 10 minutos que te tocan de plática leer todo tu currículum. Traté de hacer un extracto con lo más sobresaliente. Te ofrezco una disculpa si omito algo. Es licenciado en Contaduría y maestro en Finanzas José Francisco Ponce Flores, licenciado en Contaduría y maestría en Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México, diversos diplomados en Competitividad Empresarial, Responsabilidad Social Empresarial, Ingeniería Financiera, Pedagogía Interactiva, etcétera, etcétera, etcétera. Actualmente es un reconocido catedrático de las universidades latinoamericanas de Aguascalientes y más de 10 universidades donde a través de su trayectoria ha dado clases, así como de la Universidad Lux. Insisto, no quisiera quitarte más tiempo, mi estimado Paco, con todo gusto y amistad, te cedo la palabra. Ok, muchas gracias, Julio. Y empezamos. Aquí mi plática, precisamente el tema que me tocó compartir con ustedes, precisamente es los aspectos fiscales del comercio exterior. Yo creo que es un tópico muy importante hoy en día, en todos los ámbitos, llámesele comercio internacional, no comercio internacional. Entonces, ¿qué es y a qué se refieren los aspectos internacionales? ¿Sabes cuáles son los impuestos al comercio exterior? Desde el inicio de la práctica del comercio internacional, el gobierno mexicano implementó una serie de legislaciones, normas y reglas, mismas que deben ser acatadas por todos aquellos que practiquen esta actividad económica, las cuales deben ser implementadas y reguladas para evitar la detención de sus operaciones, así como sanciones y o multas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es precisamente esta entidad la que a través del SAT controla y tiene el registro de todas las mercancías que entran o salen del país, algo que comentaba Julio, y que en conjunto con la ley aduanera, la ley de comercio exterior y la ley de impuestos generales de importación y exportación, LIGIE, junto con su normativa de tarifas que muchos conocemos, que es TIGIE, regulan los impuestos al comercio exterior que cada operación tiene. Son precisamente estas leyes y entidades gubernamentales las que determinan y definen la fracción arancelaria, la base gravable, el impuesto sobre la importación, entre otros aranceles e impuestos que obligatoriamente se tienen que considerar para realizar una operación de comercio exterior con éxito y sin problema alguno ante el SAT, como hoy en día se ha estado teniendo. Siguiente. ¿Qué son los impuestos al comercio exterior? Para un importador, exportador o incluso para la gente de carga, el tema de los impuestos al comercio exterior y la terminología previamente mencionada puede llegar a ser un poco confusa y difusa, como suele decir por ahí. Aunque en el día a día de la operación logística, dicho cálculo es realizado por el agente aduanal, una figura muy importante con la cual todos los empresarios deben de tener una comunicación al día. Es muy importante que tú, como importador y exportador o como operador logístico, conozcas y entiendas más a detalle esta terminología, la función de cobro de cada impuesto aplicable, así como las condiciones y por qué aplica cada uno de ellos. Yo vi ahorita un taller de Incoterms y algunos otros términos que se manejan en el ámbito de las importaciones y exportaciones, mismos que mis alumnos, que alguna vez yo les impartí algunas materias, ellos lo conocen y saben qué es cada uno de ellos. Primeramente, iniciaremos por entender el significado de la palabra impuesto, ya que tal cual su nombre lo dice, un impuesto es un tributo que se paga al Estado para soportar los gastos públicos. Estos pagos obligatorios son exigidos tanto a personas físicas como a personas morales. Ahí está lo que es la parte, el sujeto activo y el sujeto pasivo, que cuando platicamos fiscal, de las personas que están ahorita con nosotros, ya lo platicamos muy a fondo, un servidor y mi amigo Javier Martínez Ibáñez. Para cobrar o calcular dichos impuestos al comercio exterior, es necesario ir paso por paso en nuestra operación y comenzar por lo básico, que es conocer la fracción arancelaria de la mercancía que estamos importando o exportando, misma que determinará el clasificador de la agencia aduanal. Después de esto es importante conocer
los siguientes términos. Número 1. Base gravable del impuesto general de importación y valor en aduana. La base gravable es la cantidad sobre la cual se va a realizar el cálculo de todos los impuestos al comercio exterior, a los que la mercancía aplique y que por obligación tenga que pagar. Esta base gravable es el valor en aduana de las mercancías, la cual se determina sumando el costo de la mercancía más los gastos incrementables de la operación, como lo son el transporte, el seguro, pólizas de seguro global, regalías, manejo de mercancías, carga y descarga, entre otros conceptos que puedes consultar en el artículo 65 de la Ley Aduanera. Esto es muy importante que se conozca, porque muchas veces en el ámbito de la contaduría pública no integramos lo que es realmente una cuenta que se llama mercancía en tránsito cuando importamos productos o mercancías mismos que de alguna manera debe de integrarse al 100% en cuanto a todo lo que aquí estoy mencionando, porque muchas veces contabilizan una parte y lo demás llevan a lo que son gastos, los gastos que de alguna manera los pueden considerar gastos indirectos, algo que está mal interpretado contablemente y que de acuerdo a lo que es mis cuentas, de alguna manera son muy claras al momento de contabilizar. Y si el día de mañana llega una revisión, todos esos gastos que fueron indebidamente registrados, esos se los echan para atrás y tristemente tendrán que pagar impuestos. Posteriormente, el siguiente concepto, Impuesto General de Importación, IGI. Una vez conociendo esta base gravable, se puede comenzar con el cálculo de los impuestos al comercio exterior y como ya lo mencionamos, nuestro punto de partida para conocer qué impuestos hay que pagar será la fracción arancelaria. El Impuesto General de Importación, IGI, es el impuesto que está asociado a dicha fracción y que dependiendo del caso puede variar en porcentaje y aplicación. El IGI es un arancel que puede ser ad valorem. CIF, ¿qué es CIF? Código de Identificación Fiscal, que es lo que también debe de enterarse el por qué y cómo se maneja. Es decir, que se expresa en porcentaje aplicado al valor en aduana. Se cobra una cantidad monetaria específica por unidad de medida o mixto cuando se trata de una combinación de los ya mencionados. Derecho de trámite aduanero, DTA. El derecho de trámite aduanero es otro impuesto al comercio exterior, el cual se realiza en las operaciones aduaneras utilizando el pedimento y no es más que el pago que se realiza por el aprovechamiento de las instalaciones de las aduanas y por recibir los servicios que prestan las autoridades aduaneras en el despacho aduanero, el cual se puede consultar dentro del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos. Impuesto sobre el valor agregado, lo que comentaba hace rato Julio. Y esto es ahondando más a lo que comentaba Julio. Dentro de esta lista no podía faltar el impuesto sobre el valor agregado, el cual todos conocemos como IVA. Este pago es una contribución de naturaleza indirecta. Hay impuestos directos e indirectos. El directo es sobre nuestros ingresos, el indirecto es sobre el consumo, que recae sobre el consumo de mercancía, bienes o servicios, el cual en este caso en específico no se calcula sobre el valor en aduana, del cual hablamos al principio, sino que se calcula sobre la suma del valor en aduana y todos los demás impuestos al comercio exterior de los que ya hablamos, como lo son el IGI y el DTA, además de otros impuestos o aranceles que pueden cobrarse ser especificados dentro de la fracción arancelaria. Otros impuestos al comercio exterior específicos. A ver, ¿qué es esto? Los impuestos acabados de comentar son los que comúnmente aplican en la mayoría de las operaciones de importación. Sin embargo, existen otros aranceles o impuestos que pueden aplicar dependiendo del tipo de mercancía, como es el caso de impuestos especiales sobre producción de servicios, el IEPS, las cuotas compensatorias, que en algunos casos se da, en caso de aplicar, una prevalidación de pedimento PRB, impuestos sobre automóviles nuevos, que es el SAN, etc. Sin embargo, en caso de que vean estos o algunos otros impuestos o cobro que no reconozcan, es importante acercarse con su agente aduanal o asesor logístico para que les explique o nos explique detalladamente por qué y cómo es que dicho impuesto aplica. Arancel cupo.
Es el nivel arancelario de cierta medida o valor de la mercancía en las importaciones y exportaciones. Y es importaciones y exportaciones. Los jóvenes que están en clases de comercio internacional ya conocen esas siglas. Arancel estacional se establece con niveles arancelarios distintos en diferentes periodos del año. Nada más puntualizo esto hasta ahí, porque si no, nos metemos en otros detalles. Y ahondando un poco más a lo que explicaba Julio hace rato. ¿Por qué es tan importante las importaciones y las exportaciones? La balanza de operaciones corrientes que en el país México se maneja, la gráfica es nada más enunciativa, no son con datos que a la fecha se den, etcétera, etcétera. Simplemente más es para mostrarles lo que es la parte de la balanza de operaciones corrientes, que se integra con la balanza comercial, lo que hace rato comentaba Julio, importaciones y exportaciones. Jóvenes, es muy importante que se tenga muy en cuenta, y hoy por hoy muchas empresas nacionales importan materias primas y exportan artículos terminados. Es por eso que es muy importante independientemente de la carrera que tengan ustedes, es muy importante que en estos momentos sepan entender y adentrarse en el ámbito del comercio internacional. ¿Por qué? Porque todo está indexado en una parte globalizada. Si no entendemos la globalización y no conocemos los tratados, o para qué sirven los tratados de libre comercio, hay que adentrarse en este mundo. Inciso B, balanza de servicios, que son los transportes, seguros, viajes, rentas de inversión y otros servicios. C, balanza de transferencias, transferencias privadas y oficiales. Cuenta de capital. ¿En qué consiste eso? Inversiones directas, inversiones en cartera, créditos de largo plazo, capital a corto plazo. Reservas internacionales y operaciones con el Fondo Monetario, errores y omisiones. Todo eso integra la balanza de operaciones corrientes que maneja un gobierno y en donde ustedes pueden ver toda la operatividad que existe en todo lo que es el ámbito empresarial, pero muy enfocado en lo que a mí respecta, lo que es importaciones y exportaciones, y que ustedes jóvenes deben de entender que deben de involucrarse más y más en el ámbito del comercio exterior. Y aquí están las gráficas que de alguna manera esto resulta en esta parte. Y por último, lo que hace rato comentaba Julio, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Es la suma del valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final que producen los agentes económicos dentro del territorio nacional, por nacionales y extranjeros. Es lo que hace rato comentaba Julio y lo gráfico muy bien. Repito, también esa parte es iniciativa. No bajé la parte del Producto Interno Bruto, ya que esto lo podemos conocer a través de los informes que da el INEGI, Banco de México y algunas otras calificadoras de economía. El PNB mide Producto Nacional Bruto, mide toda la producción de bienes y servicios finales producidos en territorio nacional por nacionales, las empresas que están en el territorio nacional. Consumo, niveles de operación público y privado más inversión, que es el aumento de capacidad productiva por parte de las empresas, más exportaciones, menos importaciones. Eso es lo que nos da a conocer y a lo que nosotros debemos de entender en sus materias de macroeconomía, porque es el Producto Interno Bruto que en un país se maneja y que precisamente son los indicadores económicos, entre otros más que existen, para medir qué tan bien o qué tan mal vamos en nuestra economía a nivel nacional e internacional, y qué tan pronto o qué tan mal, de alguna manera, la economía mexicana va a seguir siendo competitiva, como hace rato comentaba Julio. Hasta aquí mi parte, no quiero extenderme más porque, repito, la parte fiscal es como sentarse en un banquillo y decir, a ver, platícame tus pecados para que en base a eso yo te diga si estás bien o estás mal. Entonces, la parte fiscal es muy importante que hoy por hoy jóvenes entiendan que lo que es el ámbito del comercio internacional deben de adentrarse y deben de especializarse. ¿A qué voy con esto? A que deben de capacitarse. ¿Qué es capacitarse? A que deben de tener posgrados. ¿Por qué? Porque eso es lo que de alguna manera nos hace ser competitivos a nivel internacional, para que los de fuera no vengan acá, sino que nosotros vayamos a enseñarles. Y precisamente más adelante, EXI les va a platicar cómo complementar sus estudios para que sean gente de éxito. Hasta aquí termino mi presentación, Julio. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Francisco Ponce. La verdad es que increíble cómo en 10 minutos, 12 minutos, tocaste tantos temas fundamentales para entender el desempeño de una economía de cualquier país, y que sí, los jóvenes tienen que manejar
O sea, no hay opción, no es nada más hacer un proyecto de exportación que tiene, por supuesto, su complejidad, hacer un plan de negocios que tiene, por supuesto, su complejidad, sino meterse a temas fundamentales como los que acabas de tocar tú, y que si no, que se lo pregunten a las 3,600 y tantas empresas IMEX certificadas que hay hoy en el país, ¿no? Que si no cuidan su cumplimiento de los aspectos fiscales, sus días están contados. Muchísimas gracias, mi estimado maestro Francisco Ponce.